buenísimos días desde Melon Bites. A pesar de las tempestades he tenido tiempo para subir a la montaña, hacer una ruta costera. Todo eso con viento, lluvia, pero aún así se disfruta. Y he tenido la oportunidad de utilizar cosas que hacía más o menos que no utilizaba. He llegado a dos conclusiones. Una, que el cortavientos que llevo utilizando, el Houdini, es absolutamente increíble, como veréis en las imágenes. Y dos, que reniego de las mochilas ultra ligeras, como estas. Es que no termino de adaptarme a ella. Voy a empezar por la más mega ultra light, que es esta de Axemen, que por cierto hice un bivac con ella, lo tenéis por aquí. Puede cumplir hasta 5 kilos, con cuidado, será incómodo y si no vais muy lejos pues es posible hacerlo. Ahora se trata de un tejido de nylon mínimo que aguanta lo justo, con unas costuras mínimas, una cosa minimalista al máximo. Ventajas que yo vi en su día para comprarla: que tuviera un bolsillo frontal bastante amplio, que tuviera unos bolsillos laterales para poner agua o lo que fuera, que tuviera incluso una correa en la cadera, con bolsillos. Claro, esto en las fotos, cuando lo vas a comprar, no lo ves en persona, es un poco ridículo y vale pues para meter una chocolatina, poco más. Y claro, piensas que esto va a ser pues cómodo porque la mochila no pesa en sí, es un peso mínimo, pero claro, luego te llega y ves que tiene lo primero, pues unas cintas para los hombros que son absolutamente ridículas. Obviamente para conseguir este peso en la espalda no tiene nada, tiene nada más este tejido de nylon, no hay más, y que obviamente al no tener ningún tipo de estructura, como pongas, aunque sea la taza de titanio, se te clave en un riñón, pues vas a tener problemas. Tienes que andar o con una colchoneta o algo cubriendo tu espalda, porque si no, cada cosa que metas dentro la vas a sentir y esto con los kilómetros se hace incómodo. Que hay gente que lo hace, que hay gente que se dedica de una manera meticulosa a cargar su mochila, la hay. Ahora, para mí, yo lo veo una lata. Aquí empieza el juego a que si por un poco más de peso vamos más confortables o no. Vamos con la siguiente. La siguiente es la Nature Hike, la 30 más 5 litros, una mochila que al principio, no sé, le tenía mucha ilusión. Dije, esto es una solución estupenda, pesa el doble que el Axemen, pero a cambio tiene unas calidades y unos acabados increíbles. Y en ese aspecto no tengo nada que criticarla, la calidad es muy buena, con unos materiales muy buenos. Increíble, fijaros el detalle de tener dos bolsillos frontales para poner cosas por separado. Los elásticos de los bolsillos laterales son muy decentes, muy buenos. Tenemos cordino que podemos poner el que queramos, elástico, lo que sea, para los laterales. Fijaros, las correas para los hombros son de otro nivel comparado con la Axemen. Esto realmente, para hacerlo justo, venía con esto, que lo que venía a hacer un poco es que separara vuestra espalda del tejido de la mochila y pudiera transpirar un poquito y no sudar tanto. Al mismo tiempo hacía un poquito de falsa estructura, porque realmente, como veis, es una bolsa que no hace nada. Inconvenientes que le vi a esta mochila: no venía con las correas de cadera, cosa que venía en la descripción que se iba a vender un accesorio para ponerlas. Yo no lo he visto,
he probado correas corrientes, pero claro, no tiene nada que ver una correa de verdad a no llevar nada, por lo tanto el peso siempre va a recaer sobre los hombros. Es una mochila que si lleváis muy poco peso, 2 kilos, por ejemplo, como va ahora con poca cosa, es comodísima. Ahora, como empecéis a echar cosas, y yo que he hecho cámaras y eso, enseguida esto se dobla, queda raro en la espalda, vais a tener problemas, al menos a mí no me parece cómodos. Sé que hay gente que se va a dormir varios días con este tipo de mochila y la carga la ajusta muy bien, para gustos los colores. Para mí creo que aunque está muy bien terminada, peca de algunas cosas que yo considero mucho más cómodo. Y ahora os voy a enseñar la diferencia con la 3F. Qué tiempos aquellos que podías comprar una mochila de verdad por esta que me costó a mí 65 o 70 euros, por ahí andaba. En mi opinión, pues una de las mejores mochilas que he tenido, que he probado, porque sí, es ultralight, sí es 3F, es China, lo que vosotros queráis. Ahora, por el peso, no he visto una cosa tan cómoda de llevar con cosas. Hablo con cosas, es hacer una pernocta completa, material fotográfico, dron, con ese tipo de carga, y es lo que quería transmitiros en este vídeo, la diferencia que supone tener un poquito de estructura. Como veis, esta mochila aquí es totalmente rígida y es porque lleva una varilla de aluminio que hace de estructura desde aquí arriba hasta abajo. Por un lado es la que me está dando problemas, como veis aquí se está estropeando porque es donde apoya la varilla. He intentado poner parches, pero bueno, mientras aguante la mochila. Pero una de las cosas que funciona genial es eso. Primero porque te mantiene la forma. Puedes cargarla, descargarla, sin estar muy preocupado de cómo colocas las cosas. Lo más importante, esto nos hace derivar la mayor parte de la carga en nuestra parte baja de la espalda, en nuestros lumbares. Y a su vez en estos cinturones, que como veis son increíbles, nada que ver como la Axeman que hemos visto o la Nature Hike. Aquello parece una broma y esto parece una mochila bien hecha. Estamos todavía por debajo de 800 gramos, así que haceros a la idea de lo que tiene esta mochila por ese peso. Fijaros el acolchamiento del lumbar, vuelvo a insistir, de estos cinturones, donde tenemos de verdad unos bolsillos. Yo aquí llevo unos guantes de merino, pero que son bolsillos de verdad, con tela elástica, donde podíamos pensar que faltaba correas de carga, pero no, esta correa la podemos enganchar aquí, y tenemos una forma de acoplar un poquito la carga, pero fijaros aquí también cómo apoya en nuestra espalda e incluso mantiene un punto, no sé si lo veis así, que entre lo que apoya aquí y aquí tenemos todavía un poquito de flujo de aire para que nuestra espalda sufra menos. No solo eso, me gustó mucho la idea de que sea ajustable en altura y podamos enrollarlo y ajustar nuestra carga para que no vaya bailando. El bolsillo elástico es increíble, aunque ya va con el tiempo fastidiándose, pero hablamos de un uso de años y de muchos kilos. Así que como veis, para mí ha valido la pena el que fuera una mochila un poquito más pesada, un poquito más compleja, y no tanto irme a una cosa ultra mega light. Por supuesto, la decisión queda en vosotros. Yo ahora ando buscando con tiempo para encontrar en precio alguna sustituta de esta mochila, pero es que difícil. En cuanto encuentre algo os lo comentaré, porque obviamente no quiero nada que sea más de 1 kilo, lo tengo muy claro. Espero que este vídeo os haya sido un poco de ayuda, al menos para no tirar el dinero como yo en megas ultras, y que compréis lo que queráis, por supuesto. Que nos vemos en el próximo vídeo.